el prototipo de las personas mentirosas, embaucadoras, simuladoras, insolentes, abusivas, encarna perfectamente en la señora Claudia Sheinbaum, porque utilizó el atril presidencial para decir que la jueza que ordenó suspender la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al Poder Judicial que publicó el narcopresidente, esta descalifica dicha orden y dice que esa jueza actuó por capricho, por simple criterio, no apoyada en las leyes ni en el Estado de Derecho, y que ello va en contra de la voluntad del pueblo, que porque además es una reforma que ya nadie puede pararla. Y esta señora pues está actuando de manera abusiva y prepotente, porque mal que bien, si no le parece esa orden y si realmente existe un Estado de Derecho, debe de impugnar esa determinación en donde se concede la suspensión definitiva a los quejosos mediante los recursos que señala el artículo 80 de la Ley de Amparo, que son el de revisión, el de queja, el de reclamación y, en tratándose de la ejecución de la sentencia, el de inconformidad. Y como no lo hace, ello es sintomático de que la señora es una farsante que utiliza el atril presidencial para hacer apología de la desobediencia a los órganos autónomos, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que ha sido socavada en su autonomía y su independencia, de que los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces tendrá que ser por voto popular. Pues la corcholata ya está dándole el descabelle, utilizando frases taurinas, porque al desacatar esa orden, pues se sitúa como una autoritaria, como una autocrática. Y el caso es que ya cunde ese mal ejemplo en sus mismos colaboradores, y eso es nocivo para el Estado de Derecho, que en mi concepto pues ya no existe, porque ella misma está desobedeciendo una orden venida de un órgano autónomo, como se acredita con esta declaración. Ahora, que una jueza, por su propio criterio, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho que tanto se habla, sino por una ocurrencia, quiere hacer algo contra un servidor público o ex servidor público, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues ¿con qué sustento? No, pero es que no tiene sustento jurídico. Bueno, la que no tiene sustento jurídico para desacatar una ejecutoria federal es la corcholata. La juez de distrito está actuando en base a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que señalan los procedimientos en las leyes reglamentarias, o sea, en la ley de amparo, para atacar los actos u omisiones de las autoridades que vulneren o restringen los derechos humanos, las garantías para su protección y los tratados internacionales. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y ello se le aplica, pero de manera como anillo al dedo, a la corcholata, porque en una aptitud, en un desplante autoritario, pues está actuando simplemente por capricho.
por ocurrencias. Y más que por ocurrencias, yo creo que lo hace por defender la reforma del narcopresidente al que le sirve por haberla ungido como presidenta para hacer un maximato. Y realmente el que manda está en la chingada. Y ella no pasa de ser un florero de Palacio Nacional. Y lo peor del caso es que ese mal ejemplo ya cundió con los mismos apoyadores de esta, como es el caso del señor Saldívar, que dice las mismas estupideces, los mismos disparates de la corcholata, y en este sujeto es más grave porque ese fue presidente o ministro presidente de la Corte y se supone que debe de saber que el juicio de amparo se da precisamente contra los abusos de autoridad y opina de manera abusiva también y de manera zafia así. Reformas constitucionales. Establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Este es un tarado, o de plano es un tipo de mala fe, de mala leche. En primera, porque si bien es cierto que el artículo 61 de la ley de amparo establece que el juicio de amparo no es procedente contra las modificaciones y adiciones a la Constitución, como es el caso al que se refiere, sino solamente si se cumplen con los requisitos de aprobación de las dos cámaras por la mayoría y además con el consentimiento y aprobación de la mitad más uno de las legislaturas de los estados. Y por otro lado, en tratándose de una norma secundaria, como es la ley de amparo, y por atacar o ofender los derechos humanos de las personas, porque todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Lo cierto es que la interpretación de las normas de derechos humanos se estará para darle mayor prevalencia a los derechos humanos de las personas. Y como ese artículo sí es atentatorio a los derechos humanos, sí puede ser atacada en el fondo. Pero en este caso la determinación de la jueza fue atacar el procedimiento, no el fondo. Por ello es que para preservar el acto reclamado, si no quedaría sin efecto, es que ordenó que se suspendiera la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y por otro lado, sí tiene facultades para ordenar a la presidenta espuria y al director del Diario Oficial de la Federación que procedan a cancelar esa publicación, porque es una orden que nace precisamente de las facultades que conceden los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal a todos los órganos juzgadores federales. En este caso,
la jueza de distrito. Lo cierto es que con los disparates de la presidenta y del que le hace segunda, el señor Saldívar, pues lo que se está acreditando de manera indubitable es que ya estamos viviendo en un régimen autocrático y en donde todas las personas con ese mal ejemplo, sobre todo las que tienen ciertos instintos para delinquir, como es la delincuencia organizada, pues van a seguir abusando de esa falta de Estado de Derecho, van a seguir las masacres, van a seguir los abusos, las amenazas y demás actos de violencia en contra del pueblo de México. En pocas palabras, se ha destruido el Estado de Derecho, se acabó con la independencia de los poderes de la Unión que consagra el artículo 49, y lo que estamos observando es un Estado despótico, una presidenta hocicona que no tiene sensibilidad humana y que además no sirve a los intereses del pueblo de México, a quienes les juró gobernar para la prosperidad y bienestar de estos, y que lo que está haciendo es servir a los intereses personales del narcopresidente, que es el que realmente es el titiritero, y él es la títere de un sátrapa que por venganza acabó con la independencia, la soberanía que establece el artículo 49 a favor de la Suprema Corte, y que era un órgano que servía de equilibrio para evitar los abusos del poder ejecutivo, y que ahora se está demostrando que se acabó con el sistema político mexicano de ser una república democrática, representativa, laica y federal, y que esa figura de república, que se refiere a la división de los poderes, data de la Constitución de 1824, se repitió en 1857 con las leyes de reforma y finalmente se volvió a cristalizar en la Constitución del 17. Y ello pues, desafortunadamente, ya es motivo de que un órgano que se constituyó en constituyente acabó con la Constitución actual y con la figura de la República para imponer un Estado o régimen autocrático. Muchas gracias.